Bueno, voy a tomar el techo y lo primero que voy a hacer va a ser eh, hacer clic derecho. El techo, si lo seleccionamos, van a ver que es un grupo sólido. Yo voy a hacer clic derecho y voy a poner crear componente. Y le voy a poner acá en definición, le voy a poner techo y lo voy a crear. Si ustedes se acuerdan lo que les comentaba la clase pasada, eh, los componentes, a diferencia de los grupos, tienen las características de que cuando uno los replica, o sea, los copia, todos, cualquier modificación que sufra un componente la van a sufrir todos los componentes de ese mismo, digamos que han partido del mismo, ¿no es cierto? Todas las copias. Entonces, esto es algo que se usa a veces para hacer, por ejemplo, techos, porque uno, en general, los techos tienen inclinaciones, y eso hace que sea complicado por ahí trabajarlos. Siempre es más fácil trabajar con elementos que están en los ejes ortogonales. Por supuesto que hay formas y no hay ningún problema en trabajar con elementos inclinados, se puede perfectamente, y también se pueden editar los ejes para que uno eh, los cambie de posición y pueda trabajar como si estuviera de manera ortogonal. Pero eso es un poco más complejo. Vamos a ir a lo más sencillo. Lo más sencillo para hacer un techo, cuando uno quiere hacer un techo inclinado, es de movida partir con un volumen que sea un componente. Entonces yo voy a hacer una copia con la herramienta mover y apretando la tecla control. Voy a hacer una copia, por ejemplo, lo voy a mover. Yo prefiero ser ordenado también cuando hago las copias, entonces voy a bloquear el eje rojo apretando la flechita del cursor para que se mueva en el eje rojo y le voy a dar una medida precisa, por ejemplo, 12. Entonces lo desplacé y lo copié 12 metros. Y ahora lo voy a, fíjense que si yo entro ahora el componente, si yo lo selecciono, acá en información de la entidad dice componente sólido y dice que hay dos en el modelo. Me dice que está en la etiqueta techo, que es lo importante, y me dice que la definición es techo, o sea, se llama techo. Yo voy a hacer doble clic en este componente y fíjense que, por ejemplo, si yo hiciera una perforación, porque hago un círculo, el círculo aparece en los dos elementos. Si yo genero una perforación, la perforación se hace inmediatamente en los dos elementos. Voy a hacer control Z, porque no es lo que quiero hacer, pero eso ocurre cuando se trata de un techo. Perdón, cuando se trata de un componente, que yo modifico uno y se modifican todas sus copias. Bien, ¿por qué les digo que un techo conviene hacerlo de esta manera? Porque en general, como les decía, se trabaja con elementos inclinados y además se trabaja con una sucesión de elementos. Entonces se va a volver una parte en sí misma con cierta complejidad. Y eso es más fácil trabajarlo de alguna, digamos, de manera aislada, por eso hago una copia y lo trabajo afuera, que trabajarlo de manera dentro de todo el modelo complejo. Y sobre todo, también por el tema de la inclinación. Porque yo voy a agarrar y voy a editar este techo. En realidad lo voy a modificar a través de la herramienta rotar. Voy a venir acá al modelo
lo voy a seleccionar al techo, voy a elegir la herramienta rotar, que es esta que tengo aquí a la derecha. Fíjense que aparece una especie de semicírculo de transportador que, dependiendo a la superficie que yo lo coloque, como la mayoría de las herramientas, va a capturar una dirección. Fíjense que acá se pone en color rojo, eso quiere decir que la rotación la va a hacer alrededor del eje rojo, pero es porque esta cara justamente es una cara que está perpendicular al eje rojo. Si yo viniera a esta cara va a pasar lo mismo en el color verde, si yo viniera acá en el color azul. O puedo tener ángulos arbitrarios y ahí se pone en color negro. No sé qué ángulo es, está tomando por ejemplo ángulos de la figura esta de la silueta de esta persona. Yo, al igual que en cualquier caso de herramienta, puedo bloquear la dirección. Entonces, si yo, por ejemplo, lo tengo ahí, está marcando el eje azul, pero aprieto la tecla de la flechita hacia la derecha, bloqueo la dirección roja y me mueva como me mueva, no va a haber problema. O si quiero bloquear una dirección arbitraria, por ejemplo, yo me acerco, ven ahí, se puso en negro, está tomando una dirección arbitraria, yo apretando la tecla Shift voy a bloquear esa dirección y fíjense que por más que me mueva, la dirección queda bloqueada. Esto es lo mismo para la mayoría de las herramientas. Yo se los vuelvo a explicar porque es muy importante que puedan manejarse de esa manera, bloqueando direcciones tanto con la tecla Shift, que en general se usa para direcciones que no son de los ejes ortogonales y que uno necesita mantenerlas bloqueadas, o si se trata de direcciones de los ejes ortogonales, lo más conveniente es usar las flechas. En este caso yo voy a apretar la flecha hacia la derecha y de esta manera voy a bloquear la dirección perpendicular al eje rojo. Yo ya tenía seleccionado el techo, es más, voy a hacer una pequeña modificación. Voy a entrar al techo antes de hacer la operación. Voy a hacer una extensión de la cubierta para que cubra en el largo completo de la base. Bien, ahora voy a salir del componente, ahí lo tengo cubriendo el largo completo de la base. Y ahora voy a seleccionarlo, venir a la herramienta rotar, voy a bloquear el eje rojo y me voy a parar en este punto donde se intersecta el muro con el techo y voy a indicar el punto base de la rotación. Fíjense, voy a salir con escape. Cuando yo pongo la herramienta, fíjense que aquí abajo me dice seleccionar plano y origen de rotación. Además me aclara que con la tecla Control voy a generar una copia y mantener pulsado el Shift para bloquear interferencias, que es lo que yo les explicaba. Siempre que usen un comando, aquí abajo a la izquierda les va a decir los pasos que tienen que hacer. Les va a ir indicando. Eso es muy importante cuando usan herramientas nuevas o no se acuerdan bien qué tienen que hacer. No se olviden de leer ahí abajo. Entonces, como les decía, tengo elegida la herramienta rotar, me dice seleccionar el plano. El plano es esto que yo hacía acercándome así o bloqueando la dirección con la flechita. Directamente la voy a bloquear con la flecha para que sea el plano perpendicular al eje rojo. Y luego me dice el origen de la rotación. Y el origen de la rotación va a ser este punto. Hago clic y ahora me dice otra cosa. Me dice
alinear la base del transportador, entonces fíjense que alinear la base del transportador es ubicar esta línea de trazo para que sea la base que yo voy a tomar de referencia para rotar. Yo me voy a venir a un punto, así esté esa base dentro del plano. Y ahora me dice seleccione el ángulo de rotación o introduce un valor. Yo puedo escribir un ángulo o simplemente hacer un clic arbitrario en algún punto. De la misma manera que cuando generamos una entidad con una medida, puedo escribir la medida o hacer clic con un punto de referencia. Fíjense además que si yo aprieto la tecla control, me va a generar una copia. Ahí se agrega a la par del icono el signo más y eso quiere decir que me agrega una copia. Yo voy a volver a apretar control porque no quiero que lo copie. Y voy a ingresar el valor, por ejemplo, 7. Enter. Así nos queda ya un valor definido. Recuerden que si yo no hago otro comando, puedo modificar eso. Por ejemplo, si yo apretara el valor 10, Enter, se va a modificar. O 20, Enter, se va a modificar. Eso es lo mismo que pasaba, ¿se acuerdan? Cuando generábamos una entidad, un volumen o algo, que yo, mientras no acceda a otro comando o no haga otra operación, podía modificar los parámetros que había ingresado. En este caso, estoy modificando el parámetro del ángulo. O podemos darle 5, Enter, y podríamos quedarnos ahí, con un ángulo de 5. Si yo le doy 90, fíjense que se pone totalmente a 90 grados. Vamos a quedarnos con un ángulo de 5 grados. Bien, voy a salir del elemento y antes de editar el techo, quiero completar esta parte que tenemos acá. Y es lo que les decía en un principio que podíamos hacer con las herramientas de sólidos, que es la caja de herramientas que hemos abierto y que tiene estos simbolitos acá. Este es uno de los motivos por los cuales yo les decía que siempre traten de verificar que cada elemento que generen sea sólido. Entonces, yo tengo que completar este espacio vacío que me quedó entre los muros y la cubierta. Para eso, lo que voy a hacer va a ser, primeramente para poder trabajar cómodo, voy a ocultar el techo que lo tenía en una capa. ¿Ven? Para que empiezan a ser útiles las capas. Y voy a generar una nueva entidad a partir de un rectángulo desde esta esquina de la cubierta y voy a tomar hasta la columna. Voy a generar un rectángulo y ahora sí voy a volver a hacer aparecer el techo para poder hacer una extrusión de este rectángulo y lo que quiero es que sobrepase la altura del techo. O sea, van a quedar penetrados uno con el otro. Voy a dar una medida cualquiera siempre y cuando lo sobrepase completamente. Voy a seleccionar esto con triple clic y voy a hacer clic derecho y voy a poner crear grupo. Voy a crear una nueva capa. Fíjense cómo yo creo una entidad e inmediatamente hago un grupo antes que hacer cualquier otra cosa con lo que ya creé y luego trato de ubicarlo en una capa.
porque siempre es importante eso, trabajar, perdón, yo le llamo capa, me quedé con lo de AutoCAD, en este caso se llaman etiquetas, pero tienen funciones muy similares. En versiones antiguas de SketchUp se llamaban capas, también por eso a veces me sale ese nombre. Bueno, yo voy a añadir entonces una etiqueta o capa y le voy a llamar cielo raso, por ponerle un nombre, ¿no es cierto? Y recuerden que para cambiar de etiqueta a una entidad, yo tengo que seleccionarla, vengo acá a información de la entidad y acá me está diciendo que la etiqueta en la que está esta entidad es la etiqueta sin etiqueta, que es la etiqueta por defecto con la que yo siempre trabajo. Recuerden nuevamente, siempre, siempre, siempre dibujo en la etiqueta esta por defecto que se llama sin etiqueta. O sea, el lapicito siempre ahí, nunca lo saco de ahí. Vengo acá, despliego la pestaña de etiqueta y cambio la etiqueta y elijo cielo raso. Perfecto. Bueno, ahora yo tengo que recortar estos dos elementos. Hay muchas formas de hacerlo. En este caso, como son volúmenes simples, yo podría hacer una forma muy sencilla, que sería hacer doble clic en este elemento, en el volumen este que le llamamos cielo raso, y por ejemplo podría crear una línea desde este punto hasta este punto, y eso me va a dividir la cara. Fíjense que ahora si yo selecciono, me selecciona por un lado el triángulo este que acabamos de generar abajo, entre este punto y las dos aristas que ya existían, y esta otra parte de arriba. Entonces yo acá podría hacer empujar y tirar hasta llevar al punto 0 y borrar esa parte de arriba. Y de esa forma puedo rellenar ese espacio que me quedaba ahí. Otra forma de hacerlo, voy a hacer control Z, que en este caso es fácil hacer esto porque son geometrías muy simples. Pero cuando tengan geometrías más complejas o con más elementos, lo que les va a convenir usar son las herramientas estas de sólidos. Entonces, ¿cómo se trabaja con eso? Son herramientas que generan, después las vamos a ver más adelante eh, con mayor profundidad, pero yo quiero ir mostrándoles cosas para que ustedes vayan viendo y en la medida que puedan vayan también practicando y animándose a hacer cosas con ellas. En este caso, hay varias opciones que cuando nosotros nos acercamos a los iconos también tengan en cuenta eso. Aparece abajo una breve descripción en cualquier cosa. Aparece una breve descripción de qué es lo que hace. Entonces, por ejemplo, tenemos intersectar o intersecar. Dice interseca todos los sólidos seleccionados, pero en el modelo conserva solo su intersección. Si yo selecciono esto, me dice acá selecciona el primer sólido. Selecciono el techo. Ahora selecciono el segundo sólido. Selecciono el cielo raso. ¿Qué pasó? Solo borró todo y solo me dejó la intersección de los dos, o sea, el espacio donde ambos elementos existían. Voy a hacer control Z. Bueno, eso es lo que me proponía esta herramienta y hasta el propio símbolo me lo está mostrando. Se ve cómo quedan huecos dos cubitos y solo queda sólido, relleno, la parte donde esos dos cubitos se intersecaban. Otra opción es unión, que esto lo que hace es unirme dos o más sólidos en uno solo. Otra opción es sustraer, que lo que hace es quitar, por ejemplo, yo voy a elegir sustraer y me dice seleccione el primer sólido del segundo, perdón, dice
La herramienta dice, sustrae el primer sólido del segundo y conserva todo el resultado en el modelo. Entonces yo, por ejemplo, podría seleccionar como primer sólido el cielo raso y como segundo sólido el techo. Y fíjese lo que hizo. Me quitó el volumen del cielo raso del volumen del techo. También podría ser útil para la generación de algunos elementos. Pero lo que vamos a hacer ahora es usar la herramienta dividir. O vamos a recortar. Dice recorta el primer sólido contra el segundo y conserva ambos sólidos en el modelo. Entonces selecciono esto, voy a elegir el primer sólido, el techo, voy a elegir como segundo sólido este grupo de cielo raso y fíjense que si yo oculto el techo, fíjense lo que hizo, me sacó esta parte del volumen del cielo raso. Ahora yo podría entrar a ese grupo, hago triple clic en esta parte y simplemente la borro. Ahora salgo, vuelvo a encender el techo y ya tengo resuelto ese volumen triangular que quería resolver. Como les digo, en este caso, tal vez lo más fácil era hacer la línea y directamente hacer lo que les hice, lo que les mostré primero. Pero en casos más complejos es fundamental el uso de esta herramienta. Bueno, ya tenemos creado entonces también este volumen de cielo raso y ya tenemos una superficie inclinada para el techo. Bien, ahora vamos a ver el por qué yo les hacía que hagamos que el techo sea un componente principalmente. Yo voy a editar este componente de manera en la parte horizontal, porque editarlo en la parte inclinada sería más complicado. Y lo voy a hacer un poquito más complejo. Voy a decir que en este techo quiero tener en realidad eh, a ver, vamos a hacer unas vigas. Vamos a entrar al componente. Dentro del componente voy a hacer triple clic en este volumen y voy a crear un grupo, porque quiero que me sirva de referencia. Ahora, pero yo sigo dentro del componente, pero dentro del componente yo puedo tener subgrupos o subcomponentes. Yo puedo tener componentes dentro de componentes o grupos dentro de grupos. Como yo quiero tenerlo de referencia, hice un grupo, pero fíjense que sigo adentro de la edición del componente, por eso aparece esta línea de puntos y por eso el resto del modelo aparece en un color gris más suave. Yo voy a venir y voy a trazar una línea guía desde aquí. Vemos que la altura que yo tenía de la cubierta esta eran 40 centímetros. Yo voy a hacer, por ejemplo, a 25 centímetros. Ingreso el comando 25, una guía. ¿Qué pasó? No la veo a la guía. Es probable que tenga que venir acá a ver y tenga desactivado que se vean las guías. Así que cuando les pase eso, recuerden que acá en la pestaña ver van a encontrar las guías. Voy a tildar para verlas a las guías y ahora veo esta guía que he generado. Bueno, esa guía me va a servir para que yo genere
un rectángulo fíjense que acá el techo, sí, lo vamos a hacer así. Yo voy a generar un rectángulo desde esta esquina hasta la guía. Yo me apoyo en la guía y voy a tocar en cualquier punto de la guía. Y fíjense que acá me dice en acotaciones que ese rectángulo que generé tiene aproximadamente 0,31 metros en lo que correspondería al eje rojo y 0,25 en el eje azul. La verdad, ¿cómo sé esto? Y lo sé porque yo sé que la medida que tengo entre aquí abajo y la guía que acabo de hacer son 0,25 metros. Entonces, el ancho este son esos aproximadamente 0,31 metros. Pero ahora voy a editar eso y voy a hacer que esos 0,31 metros sean, por ejemplo, 0,12. Entonces, voy a ingresar solo 0,12, que es lo que está antes del punto y coma, y eso me va a modificar solo el parámetro en ese eje. Entonces ahí tengo 0,12. Otra forma de hacerlo, lo borro, vengo y hago otra guía y le doy 0,12, enter, y ahora lo hago directamente ahí. También puedo hacerlo así. Y voy a generar una extrusión de este elemento hasta el otro extremo del techo. Voy a hacer triple clic ahí y voy a hacer clic derecho y voy a crear un nuevo componente. Y este nuevo componente se va a llamar viga principal. Ahora voy a entrar a este grupo que había hecho antes, haciendo doble clic. Voy a venir a empujar y tirar y voy a desplazarme hacia arriba. Ahora voy a seleccionar esta viga principal que acabo de crear como componente y voy a moverla con la tecla control para que se copie y bloqueando el eje rojo y la voy a traer hacia el otro extremo del techo y voy a hacer clic. Y ahora, sin tocar ninguna otra herramienta, voy a apretar la barrita del símbolo dividir que tengo en el teclado numérico si no tiene teclado numérico tiene que estar en otra parte del teclado. Voy a apretar esto, dividir, y voy a apretar el valor, por ejemplo, 5, enter, y fíjense lo que hace. Entre un punto de la copia y el otro punto me lo divide en 5 partes, generando copias de ese elemento. Si yo, esto hay que hacerlo, como siempre decimos, sin ingresar ningún otro comando ni tocar otra cosa. Yo podría cambiar esto apretando dividir, por ejemplo, en 4 y se divide en 4 partes, dividir en 3, dividir en 6, dividir en 10, en lo que yo quiera. Yo creo que dividir en 5 puede funcionar bien en este caso. Bien, ahora tengo copiadas todas estas vigas principales, las voy a seleccionar y voy a crear un grupo entre ellas mismas de las vigas principales.
ver que esto se esté grabando, sí. Bueno, ahora a mí me queda, si yo mido, vengo acá a la herramienta medir, veo que me queda de cubierta unos 15 centímetros. Bueno, yo voy a generar ahora las vigas secundarias. Las vigas secundarias esas las voy a hacer, vamos a hacer de vuelta acá lo que hicimos recién, vamos a venir acá a la herramienta medir, vamos a trazar una línea de guía bloqueando el eje vertical y la vamos a colocar a, por ejemplo, 0,75, perdón, 0,075, porque quiero que sean 7 centímetros y medio. O vamos a darle 0,1, mejor. 0,1 para que tengan 10 centímetros. Y acá de ancho le vamos a dar la mitad, 0,05. Y voy a hacer de vuelta un rectángulo, voy a hacer la misma operación, voy a empujar y tirar y voy a venirme al otro extremo, voy a hacer triple clic, por ejemplo en una arista. Acá si ustedes hacen triple clic puede ser también que como están tomando dos superficies que están exactamente, perdón, dos volúmenes que están ocupando el mismo espacio, puede tomar como que están seleccionando la plataforma de arriba y entrar al grupo. Si les pasa eso, por ejemplo, si yo vengo acá y hago doble clic y sin querer entro a este y no logro entrar al otro, bueno, podría, por ejemplo, venir a empujar y tirar, sacarlo un poquito más, ahora sí hacer triple clic, hacer botón derecho y poner crear componente. ¿Por qué creo componente y no grupo? Porque siempre que son elementos que se van a repetir en el modelo, que van a ser elementos iguales que se repiten, voy a hacer componentes para que después, si modifico uno, se modifiquen todos. Como yo voy a tener un montón de vigas de estas, voy a hacer un componente. Si fuera una sola, haría directamente un grupo. Voy a poner crear componente y voy a escribirle de nombre en definición viga secundaria. Crear. Ahora voy a hacer doble clic y voy a volverlo con la herramienta empujar y tirar a la posición que quería. Pero ya lo creé. Y vamos a hacer como hicimos en un principio, doble clic en este volumen de la plataforma, vamos a venir a empujar y tirar y lo vamos a volver a hacer más bajito, para que ya vaya quedando como que fuera la chapa nada más. Vamos a hacer escape, voy a seleccionar esta viga secundaria y voy a hacer la copia con mover y apretando la tecla control desde este punto, copiar, bloquear el eje verde, acá lo estoy bloqueando con la tecla shift porque me resulta más cómodo nada más, lo traigo hasta acá y sin hacer ningún otro comando, solo moviéndome, recuerden que aprieto la barra de dividir y digo por ejemplo 10 y divido en 10 partes. Yo creo que están más o menos bien ahí, podría ser dividido en 12 por ejemplo para que estén un poquito más juntitas y fíjense que tengo las vigas secundarias. Ahora lo que voy a hacer va a ser seleccionarlas a todas. Hay formas más prácticas de hacer esto también. No los quiero ahora eh, marear con más cosas, pero voy a hacer clic derecho y voy a poner crear grupo. Ahora sí creo un grupo. Agrupo todos estos componentes. Bueno, veo que tengo un montón de guías acá que me están molestando. Yo podría venir acá a ver y destildar guías para no verlas. O voy a volver a mostrarlas, ver guías de vuelta. Directamente cuando termine esta parte de la operación,
voy a hacer edición afuera de todo, o sea, sin entrar en ningún grupo, voy a hacer edición, eliminar guías y voy a borrar todas las guías. Fíjense que lo que hicimos ahora, este techo ya parece bastante un techo, ¿no? Tiene vigas principales, vigas secundarias o correas en el otro sentido y tiene la chapa. Y yo lo hice trabajando acá de manera plana. Acá, en cambio, está de manera inclinada. Eso me sirve. Después yo si quiero puedo o borrarlo o hacer, o ponerlo en una capa, por ejemplo, podría crear una etiqueta que sea elementos, o que sea, por ejemplo, auxiliar, auxiliares. Creo una capa que se llame auxiliares, cambio solo la capa de este elemento a la capa auxiliares y lo puedo apagar. Y así puedo tener en esa capa todos los elementos de construcción auxiliar por si tengo que hacer modificaciones. Y tengo así hecho el techo de este, de este elemento.